Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy, déjenme bajar un poquito esto, que está alto. Vamos a empezar la unidad número 3. ¿De qué se trata la unidad número 3? Se trata sobre los sensores. Nuestros amigos los sensores van a acompañarnos de aquí en adelante y vamos a clasificarlos. Siendo así que esta unidad corresponde a la de medición de posición. Vamos a ver qué pasa en esta parte. Verán. Antes de analizar lo que es la medición de posición y aquellos sensores que permiten esta parte, aunque hay una subclasificación internamente, vamos a analizar lo que es señal. Primeramente, antes de saber lo que es un sensor y cómo lo voy a utilizar, en otras palabras, qué va a medir el sensor, necesito saber lo que va a medir, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué es lo que va a medir un sensor? Una señal, ¿ya? Es importante saber el orden por el cual se dan las cosas. Primero yo tengo una señal y la señal se encuentra en el medio ambiente. Puede ser ruido, puede ser sonido, puede ser una señal eléctrica, puede ser una señal de temperatura, presión, tiempo, distancia. Todos ellos son señales. Ahora, una en particular de ellas que yo la analice porque el medio en el que está va a ser un medio controlado, pues a esa se le va a denominar señal de control, porque a esa es la que yo voy a estar monitoreando a través de un instrumento de medición, ¿ya? Entonces, cuando alguien les diga señales hay muchas, las señales cardíacas, hay gran cantidad de señales. Pero en un proceso industrial, yo considero la señal que está en el medio controlado. Por decir, si yo estoy trabajando con un líquido, con una mezcla de algún líquido, la señal en ese medio controlado no corresponde a ruido ni una señal cardíaca, no, corresponde a la señal de temperatura, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar. Cuando yo veo señal del medio controlado es porque yo estoy analizando la señal en ese proceso o en esa etapa del proceso, ¿ya? Entonces hay que clarificar esos conceptos. Bien, veamos qué nos indica qué señal. Se denomina señal a toda aquella muestra física que puede ser medida ya sea variable o constante en el tiempo, ¿ya? Es decir, que tenemos una clasificación entre señales analógicas y señales digitales. Toda aquella que se puede medir se considera una señal. Esta señal puede ser variable, como la temperatura, que varía en el tiempo, como la presión, ¿no es cierto? Como el caudal, que también varía, ¿verdad? O puede ser constante, como una señal digital, como los bits, son señales constantes, porque a veces puede ser una activación o una desactivación, o puede ser 1, 0 en digital, ¿ya? Pero todos son señales, y hay una clasificación que corresponde a analógicas y digitales. ¿Ya? Ahora, estas señales que están en el medio no pueden ser simplemente sustraídas y analizadas. Deben ser captadas a través de un sistema de medición que se llama sensor. Sensor es la parte más pequeña que me va a permitir detectar esa señal, obtener la información que genera esta señal e interpretarla para hacer alguna acción en el actuador, en algún actuador, ¿ya? Esa función lo realiza el sensor. El sensor, como pueden ver aquí, está en contacto con la variable y utiliza o absorbe energía del medio controlado, siempre del medio controlado, ¿no? Para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. En cristiano quiere decir que el sensor se encarga de tomar la información, dice, a ver la señal, ¿qué información me está dando? ¿Está dando una señal de presión? Bien. El sensor logra captar esta señal que está en el ambiente, en el medio controlado, ¿no es cierto? La capta y la logra entregar hacia un sistema ya de automatización en valores que éste entiende. A veces también se le llama transductor, porque un transductor es un sensor en realidad, solo que un poquito más tecnificado, ¿ya? Pero prácticamente eso, traduce la señal del medio en una señal comprensible por el sistema de automatización, ¿ya? Entonces, eso se trata el sensor. Quien está en contacto directo con la señal siempre será el sensor porque él se encarga de interpretar o de traducir lo que dice esta señal, ¿ya? Y luego entrega una señal de medición no amplificada, simplemente da los parámetros. Veamos un poquito más, entonces, sobre los sensores, porque ya analizamos lo que es señal y necesitamos al sensor para captar la señal, ¿no es cierto? Entonces, veamos de lo que se tratan los sensores. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales, con el objetivo de enviar una señal y permitir que continúe un proceso, ¿ya? O bien detectar un cambio dependiendo del caso que ésta sea.
Es un dispositivo que a partir de la energía del medio proporciona una señal de salida que es en función de la magnitud que se pretende medir. En otras palabras, de todo lo que está aquí, básicamente está diciendo que un sensor permite captar la señal del medio controlado y la interpreta a una señal que pueda entender el sistema de automatización para que ésta pueda ser luego llevada al controlador y procesada respectivamente. ¿Ya? Eso es lo que está indicando esta parte. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros encontrar un sensor adecuado? Bueno, para poder determinar un sensor o dentro de la selección de un sensor, se consideran ciertos factores importantes, tales como la forma de la carcasa, la distancia operativa, eso es muy importante, es decir, la señal de alcance del sensor, los datos eléctricos y las conexiones, pues cómo lo voy a conectar. Datos eléctricos se refiere a cuáles son los parámetros de trabajo, ¿no es cierto? Porque en función de eso yo puedo hacer mi circuito en PCB o ahora un poquito ya más automatizado. Tecnificado, perdón. La forma de la carcasa tiene que ver pues porque dependiendo de eso, del espacio, bueno, de las dimensiones del sensor, pues yo lo voy a ubicar dentro del circuito electrónico, ¿ya? Como habíamos mencionado, los sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos, dependiendo de la forma de la señal convertida. Estos pueden ser analógicos o digitales. Analógicos varían en el tiempo y digitales pues son constantes, ¿ya? Bien, aquí tenemos dos tablas, ¿no es cierto?, bastante extensas de todos los sensores que hay. No son todos los del mundo, existen infinidades y cada vez logran determinar otro instrumento, otro tipo de sensor para determinar otra señal, porque quien es innumerable son las señales. Entonces necesitan gran cantidad de dispositivos, diferentes dispositivos que logren captar las diferentes señales que están en el medio. Algunos de los tantos sensores son los siguientes. El que detecta, los transductores finales de carrera, que ya vamos a ver que corresponden a los sensores de medición de posición. Potenciómetros, ellos corresponden a los sensores de medición de desplazamiento, ya vamos a ver. Encoder, igual. Transformadores diferenciales, galgas extensiométricas, dínamos tacométricas, encoder, detectores, inductivos, acelerómetros, sensores de velocidad más regulador. Todos estos que ustedes ven aquí por lo general se utilizan bastante en lo que es robótica, ya, porque por ejemplo, lo que son los acelerómetros, sensores de velocidad o incluso de posición, ellos permiten en cierta manera detectar la posición y mantener el equilibrio en lo que son lo que es robótica. Ya también en lo que es los automóviles también utilizan bastante este tipo de sensores específicamente. Ahora tenemos también la otra gama, la gama de sensores a nivel industrial. Los niveles, flotador más detector de desplazamiento, capacitivos, ultrasónicos, ya vamos a ver qué es cada cosa. Los de presión, caudal, que se van clasificando, ¿no? Por ejemplo, temperatura, termostato, termopares, termoresistencia, resistencia NTC, PTC, PTC100, estos ya son a nivel industrial, ya que igual los vamos a ver posteriormente, pero es importante que tengan una visión de ello. Los sensores de presencia de proximidad, sistema de visión artificial, etc. ¿Ya? Y existen más. Los primeros que acabamos de ver, los de posición lineal o angular, pequeños desplazamientos o deformaciones, velocidad lineal o angular, aceleración, fuerza y par y nivel. Ellos por lo general se encuentran bastante en lo que es robótica y lo que es en el campo del automovilístico. Entonces, para ello van a hacer una tarea. Van a investigar sobre los sensores de velocidad, aceleración y movimiento y van a entregar este deber en la plataforma del instituto. Ya van a hacer un documento PDF, máximo de unas 3 páginas, no quiero más, pero quiero que se vean más figuras. No quiero testamentos, quiero conceptos muy cortos, si es posible, de ustedes mismos que hayan interpretado la información y gráficos de lo que se refiere, porque cada uno tiene una subclasificación, ¿ya? Ese es un deber. Bien. Vamos ahora avanzando en el tema. Verán, lo que tenemos aquí son sensores de desplazamiento, posición y proximidad. Vamos a analizar algunos tantos de ellos porque como pueden ver existen infinidad. Dentro del grupo vamos a analizar primeramente el día de hoy lo que son los sensores de posición, ¿ya? Los sensores de posición determinan la posición de un objeto en relación a un punto de referencia, ¿ya? En relación a un punto de referencia. Es decir que cuando llega a un punto dado, ellos determinan si llegó o no a esa posición con relación a otro punto de referencia, ¿ya? Ahora, estos sensores de desplazamiento y de posición, bueno, en este caso aquí tuve un pequeño error, serían los sensores de posición
los sensores de posición se pueden clasificar en dos tipos básicos, que son los sensores de contacto y los sensores sin contacto. Los sensores de contacto en los cuales el objeto que se mide está en contacto mecánico con el sensor. Ya, es decir, que existe un contacto entre ¿dónde? Entre el sensor y el objeto. Recuerden que el objeto es una señal física, no necesariamente una señal abstracta o una señal que no se puede, que no se puede sentir. Ya vamos a explicar eso. Sensores de contacto, el objeto que se mide se encuentra en contacto mecánico con el sensor. ¿Ya? Los sensores sin contacto en los que no hay contacto físico entre el objeto y el sensor. ¿Ya? Vamos a ver. Dentro de estos sensores de posición analizaremos al primero y alguno de los más utilizados que corresponde al sensor el final de carrera, ¿ya? O sensor de contacto, también conocido como interruptor de límite o limit switch, también lo conocen así. Son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos. En todas esas áreas se utilizan, situados al final del recorrido de un elemento móvil, ¿ya? De un elemento móvil. Si se animan al final de la asignatura, podemos hacer un proyecto que involucre gran cantidad de sensores. Obviamente necesito el apoyo de todos ustedes para poder llegar a cumplir ese objetivo y ustedes puedan ver la interacción de todos los componentes de la materia en uno solo. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos viendo un ejemplo. Como pueden ver en esta fotografía, este es el famoso final de carrera o limit switch. ¿Ya? Un ejemplo es una cinta transportadora con el objetivo de enviar señales que pueden modificar el estado del circuito. Este dispositivo, por ejemplo, cuando llega un objeto, lo toca, cierra el circuito y envía una señal eléctrica indicando que se abrió o se cerró. Indica la señal de corriente, ¿verdad? O sea, porque genera al cerrarse el circuito o al abrirse, dependiendo de si es positivo o negativo. Ya vamos a ver eso. Entonces, cuando el objeto llega o sale, de cualquiera de las dos formas, este sistema, este limit switch o este sensor final de carrera da esa señal de respuesta hacia un controlador que dice que debe hacer después en el proceso industrial, ¿ya? Y como vemos, todavía tengo un poco de tiempo. Bien, estos internamente pueden contener interruptores que están normalmente cerrados, normalmente abiertos o conmutores, dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados, porque uno puede comprarlos normalmente abiertos o normalmente cerrados, dependiendo de la aplicación, de qué lógica quiero usar, si quiero usar lógica positiva o quiero usar lógica negativa, dependiendo, ¿ya? Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes, un cuerpo donde se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento, ¿ya? Su uso es muy diverso, empleándose en general en todas las máquinas que tengan un movimiento rectilíneo. Por lo general se utiliza en lo que son bandas transportadoras o cuando, sí, la verdad es que eso por lo general, ¿no? Lo que es movimiento rectilíneo de ida y vuelta. O sigan una trayectoria fija, también puede ser en el eje de las X. Que realicen una carrera o recorrido fija, como ejemplo ascensores, montacargas, robots, ¿sí? Entonces, eso de ahí. Bien. Acá tenemos lo que corresponden a las partes de este final de carrera, de este sensor de posición. Básicamente está formado por el resorte, como pueden ver, el soporte, leva de accionamiento, ¿sí ven? Internamente, eje, el resorte de copa, como pueden ver, resorte de copa, el resorte de presión, ya no es tan sencillo como parecía. Y el contacto móvil. El contacto móvil es porque cambia de posición. Recuerden que sí, estos son los contactos móviles. Si se encuentra normalmente cerrado, en este caso, cuando el objeto toque el sensor, haga contacto con el sensor, pues se va a abrir. Y si era de contacto abierto o normalmente abierto, cuando el objeto toque el sensor, este contacto se va a cerrar. Por eso se le llama contacto móvil, porque va a variar. Bien. Esta sería la parte de medición de posición. Ya vamos a ver en el siguiente video la clasificación que le pertenece a la misma categoría, ¿ya? Eso sería todo por ahora. Nos vemos ya mismo. Pasen bien.